Vale, muy bien. Pues vamos a pasar entonces a la segunda mitad de este espacio de experiencias y vamos vamos a abrir otro de los grandes melones del encuentro, que es la diversidad funcional, y en concreto vamos a hablar de un proyecto con estudiantes con discapacidad visual en Egipto. Y esto viene de la mano pues, prácticamente de la plasmación física de la alianza El Cairo Nova Delhi, que es la que está detrás de esto. La parte del Cairo, pues es Sara Hani, Ahlan wa sahlan Sara, que es licenciada de Filología Hispánica en la Universidad del Cairo, donde yo estuve 3 años enseñando como lector y que recuerdo con mucho cariño, y bueno, que ahora mismo está haciendo el máster de español también allí, y que se dedica, sus líneas de investigación son la didáctica como lengua extranjera para niños y adolescentes, pero que además es voluntaria en una asociación donde participa en un proyecto de enseñanza L a jóvenes pues, que tienen discapacidad visual. Y la parte india, en realidad es una parte que hemos sustraído a El Cairo, es nuestra compañía María del Barrio, que fue lectora también en esa universidad, fue profe colaboradora, y que hace un año pues se sacó la plaza en nuestro centro en Delhi. Lleva un año pululando por la ciudad, cayéndose por la ciudad con cierta frecuencia también, y Sí. en el centro pues en un año se ha hecho un espacio propio indispensable, se ha ganado nuestros corazones pues con el dinamismo que tiene, la curiosidad que le caracteriza. Y entonces, Sara, María, os dejo estos 20 minutos, a ver si os puedo poner una chincheta a las dos para destacaros. Vale. Bueno, Vale. mientras haces eso, Juan, pues Sara y yo queremos dar las gracias a la organización, ¿no? Bueno, Juan, Olga, Julia, pues por haber elegido, ¿no?, nuestra propuesta para estar aquí. Y bueno, también gracias a los que habéis elegido la sala 1, ¿no? Que Eduardo ha dejado el listón súper alto. O sea, Eduardo, súper fan tuya de Valencia y de tu proyecto. Me ha encantado. Vamos a empezar con la presentación. Y bueno, como veis la presentación, ¿verdad? Sí, vale. Bueno, pues como decía Juan, bueno, yo voy a ser sobre todo un poco la pinche de cocina de Sara, ¿vale? Sara es quien va a llevar la batuta, es la que ha formado parte como voluntaria de la asociación, que os lo contará. Y bueno, lo que os queremos contar, sí, en este breve espacio de tiempo, es un proyecto de L para alumnos con discapacidad visual en Egipto, especial o concretamente en la ciudad del Cairo. Para comenzar, bueno, no se ve muy bien, pero como vais a tener la presentación, que os la vamos a facilitar, os hemos querido dejar unas tablas para que veáis la importancia y el peso que tiene la enseñanza y el aprendizaje del español en Egipto. Ya desde finales de los años 50, cuando se abrió la primera facultad de español en Egipto, y específicamente en el Cairo, la de Ain Shams, pues la cosa ha ido increciendo, ¿no? Y podéis ver el número de alumnas y alumnos que estudian español, tanto como primera lengua, o sea, de primera como de segunda lengua. Especialmente, bueno, dedicados al turismo, dedicados a la traducción en interpretación, y yo creo que cada vez más también a la enseñanza del español tanto en Egipto como fuera de sus fronteras, ¿no? Estas tablas, también decir que no han sido elaboradas por Sara ni por mí, nos las han facilitado desde la Oficina Técnica de Cooperación de la Embajada de España en Egipto, que, como bien decía Juan, bueno, yo fui lectora del programa de la EFID, ¿no? y manteniendo el contacto nos han actualizado los datos. Y bueno, ahora le doy el paso o la palabra a Sara, cuando quieras. Vale, muy buenas tardes o buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por esa oportunidad y muchas gracias a María, porque sin ella no estuviera aquí. Y bueno, ahora toca presentarles a esa asociación que es Viva el Español. Incluso hay un compañero, muy querido amigo aquí, Mustafa, que ha compartido conmigo, hemos trabajado juntos un año allí, entonces
le va a gustar mucho esa presentación. En fin, Vive al Español es una asociación sin fines de lucro. Empezó en 2010, donde la profesora de español como lengua extranjera en la escuela secundaria le ha surgido la idea de crear una asociación o una actividad voluntaria donde los voluntarios son estudiantes de escuelas y a veces universitarios. Y la idea principal de esa asociación es que cada miembro, pues, o todos, nos entrenamos todo el verano para ofrecer cursos gratis de español, nivel elemental, a estudiantes de diferentes edades, escuelas, universidades y todo. Y el curso no es tradicional, digamos, por eso hay varios equipos y varias especializaciones dentro del equipo entero. Por ejemplo, hay miembros que enseñan el material académico, el español. Hay otros que presentan y explican las cosas más importantes o más famosas de la cultura española, latinoamericana. Hay otro equipo encargado de aplicar todo ese material en actividades para que el proceso educativo sea, digamos, más eficaz, más divertido para los alumnos, que no sea meramente reglas e información que se dicen en el aula y ya está. Y luego hay el equipo de media que nos prepara los PowerPoint, nos toman fotos o, digamos, todo tipo de cosas relacionadas con la informática. Y eso fue desde 2010 hasta 2016, que ese año exactamente empezamos también a colaborarnos con el Instituto Cervantes del Cairo. Organizábamos el Día Internacional del Libro hasta 2019, porque luego vino el COVID y lo paró todo. Organizábamos muchos eventos culturales, clubes de lectura, microteatros, etc. Y bueno, de eso trataba la actividad hasta el año 2019. Y ese año, bueno, surgió la idea de un proyecto nuevo, chocante para muchas personas, difícil, y al principio que nos pareció casi imposible, porque el proyecto trata de integrar a alumnos de la escuela Al-Nur para invidentes en el proceso voluntario, que esos alumnos invidentes se convirtieran en miembros del equipo, que expliquen el material, que preparen actividades, todo lo que hacemos nosotros como miembros de la escuela principal. Y luego me asignaron, junto con algunos compañeros, organizar y supervisar este proyecto, lo que al principio me daba miedo, porque la primera vez que tenga contacto en el aula con personas invidentes, no sabía qué hacer, cómo debo entrenarles. Empecé a preguntarme si me van a gustar o no, si puedo tratarles o no, si nos vamos a llevarnos bien. Todo era al principio muy ambiguo. Pero poco a poco empezamos a organizar las ideas y nos pusimos a poner un plan. Y bueno, para ser más específicos, las responsabilidades de ese proyecto fueron, o pueden resumirles en las siguientes. Por favor, María, las siguientes. Sí. Vale. Ay, Bueno, podemos resumir las responsabilidades en lo primero, antes de todo, enseñar a esos alumnos con discapacidad visual el español básico. Aunque lo estudiaban en la escuela, pero teníamos que asegurarnos de que entiendan cada detalle y cada información, porque luego iban a explicar todo eso o todo lo que aprenden a otros compañeros. Lo segundo era la evaluación, evaluar su comprensión del material, su pronunciación, sus habilidades interpersonales, habilidades de presentación y todo eso. Luego, una vez evaluados cada uno y con saber qué necesita cada uno, empezar a entrenarles a enseñar, pasarles nuestra propia experiencia y nuestro conocimiento, entrenarles al tono de voz, a la velocidad, el volumen. Trabajamos mucho en la autoestima porque obviamente tenía mucho miedo y no creían que lo podían hacer porque era la primera vez. Trabajamos en que se sientan más cómodos al hablar en el aula, más confiados y en cómo pueden transferir esa confianza a sus alumnos a través de su voz. Luego, pensar juntos en actividades que sirven para personas con discapacidad visual, porque ya que, como he mencionado antes, una parte muy grande de nuestro trabajo eran las actividades, cómo aplicar ese material académico. Y para ajustarlo a personas con discapacidad fue un poco difícil, pero su perspectiva o su punto de vista ha sido fundamental. Por ejemplo, actividades donde se usan o donde pueden tocar y deducir de qué hablan esas actividades. Actividades auditivas, pensar en cómo podemos dividir los alumnos en grupos, pensar en actividades donde pueden moverse también con la ayuda del resto del equipo. Y en todo este proceso teníamos que asignar uno del equipo como una sombra.
de uno de los miembros invidentes. Lo llamamos una sombra porque era encargado de acompañar al miembro invidente en cada momento, enseñarle, entrenarle directamente, ayudarle en el movimiento, todo eso. Lo que resultó más efectivo, porque que cada uno tenga contacto directo con un compañero en particular, además del contacto con el resto del equipo, pero que sepa que hay una persona a la que puede recurrirse si tiene algún problema, alguna pregunta, lo que sea. Y luego el curso final ha sido un éxito porque después de un esfuerzo tremendo nos sorprendieron con su profesionalidad, capacidades, manejo increíble de la clase y lo más importante era que cómo lo disfrutaron todo y lo felices que estaban al hacer algo tan nuevo para ellos, casi nunca tuvieron una oportunidad así. Y bueno, sin duda nos enfrentamos a muchos retos que pudimos también resumir en lo siguiente. Y lo primero era el lado psicológico. Bueno, cómo podemos tratar con ellos, qué cosas no debemos decir, qué preguntas podemos o no podemos preguntar. Y llegamos a la conclusión de que se sienten ofendidos muy fácilmente, no necesitan nuestra empatía o el trato exageradamente cuidadoso como si fueran niños, porque no lo son. Son personas normales con una necesidad especial o más bien un énfasis en algunos recursos particulares como que cualquier otra persona que por cualquier razón podría necesitar un trato un poco diferente a los demás. Lo segundo es que nos damos cuenta de que no todos están en el mismo nivel de ceguera. Hay personas que pueden distinguir las luces, que no son totalmente invidentes, y hay ceguera total. Y para poder tratarles bien, teníamos que entender el caso médico de cada individuo. Entonces, es el trato personalizado, como escriben. Lo tercero es que dependen totalmente del sentido auditivo y escuchan muchísimo mejor que nosotros. Realmente es lo que tienen y es lo que les ayuda a comunicarse con su entorno. Entonces, si hablamos en voz muy baja, suponiendo que no nos van a escuchar, nos equivocamos porque sí nos van a escuchar. Y eso no significa que al hablar o al explicar podemos bajar la voz dependiendo de que nos van a escuchar bien. Este no es el caso. La mayoría del tiempo tenemos que hablar claramente en un tono y ritmo normales, en voz alta, sin irritarles, claro. Pero lo que quiero decir es que no podemos decir algo que no queremos, que lo escuchen en voz baja suponiendo que no lo van a escuchar, porque tienen el sentido auditivo muy fuerte. Luego entendemos que nunca debemos tocarles sin permiso. No debemos ponernos a ayudar sin preguntar primero si la necesitan o no, si necesitan esa ayuda o no, porque sienten que les asaltamos, rompimos su privacidad. En lugar, por ejemplo, de agarrar la mano, preguntamos si necesita ayuda en ir a tal lugar, si puedo tocarte, si quieres llevarme de la mano o no, etc. Y ya que estamos hablando de las dificultades o los retos, pues tendremos que mencionar un periodo muy difícil para todos, que es el COVID. Todos nos quedamos en casa, todas nuestras actividades se hicieron en línea en lugar de presenciales. Fue difícil para todos cambiar el modo de enseñanza porque no estábamos tan acostumbrados. No sabíamos al principio cómo entrenar a la gente, cómo íbamos a tener contacto con los alumnos para que se aprendieran mejor, para que nos viesen al menos y no tener que aprender de una pantalla muda sin más. Entonces decidimos usar el Google Classroom, grabar videos, inventar actividades nuevas con diseños gráficos que se pusieron en Facebook, hablar a través de WhatsApp, etc. Y en cuanto a los miembros de Al-Nur, pues usamos el WhatsApp como nuestro medio más fácil, adecuado. Nos contactamos a través de mensajes de voz, explicamos el material con el mismo modo, material, digamos, el español, y luego para preparar para su curso, ellos mismos grabaron audios explicando el material aprendido, lo revisamos, por si que había errores lo repetíamos, hasta llegar a la versión más perfecta, digamos. Y luego el paso siguiente era anunciar ese curso en la página de Facebook de su escuela y luego hicimos un grupo de WhatsApp para los alumnos, sus compañeros de la escuela que querían participar en el curso como alumnos. Pusimos en plan, por ejemplo, día 1 enviamos tal audio con tal lección a tal hora. Luego dejamos un día para que lo escucharan y nos preguntaran sobre cualquier duda. Luego al día siguiente enviamos otros audios con actividades auditivas. A veces les dividimos en grupos, donde esos grupos tenían que crear otros grupos paralelos de WhatsApp para que discutan las actividades y luego vuelvan a responder en el grupo principal.
Y bueno, la idea era crear un ambiente parecido al de un aula y el cara a cara, que obviamente es mucho mejor, pero dándoles la misma oportunidad de interactuar, de preguntar, de discutir las actividades y buscar soluciones juntos. No queríamos dejar pasar la oportunidad de aprender a usar otras herramientas y adaptarnos a las circunstancias sobre las cuales no teníamos ningún control, como pasó con el COVID. Y las dificultades que nos enfrentaron durante ese periodo fueron un poco diferentes porque sobre todo era la puntualidad del equipo de las personas invidentes, porque preferirían estar juntos cara a cara para disfrutar más de la experiencia. Pero lo de en línea fue difícil porque sí, tenían móviles que tienen softwares especiales que les leen todo en voz alta y los usan fácilmente, pero hubo problemas más técnicos como falta de internet porque la mayoría de ellos se encontraban en estados socioeconómicos vulnerables. Entonces la puntualidad fue el mayor obstáculo porque era más difícil controlar el horario en línea que en presencial. Y sobre todo el miedo también, porque estaban ya acostumbrados hace 2 años a los cursos presenciales y les resultaba difícil volver a practicar y entrenar otra vez para una experiencia nueva que es los cursos en línea. Sin embargo, 2 años de COVID fueron un éxito, tanto como los cursos presenciales. Todos disfrutaron de la experiencia tan nueva para ellos, sintieron más satisfechos sobre sí mismos porque hicieron algo novedoso y adaptativo, porque no se rindieron ante todas esas dificultades. Y luego ahora pasamos a los objetivos de todo ese proyecto y vuelvo a dejar la palabra a María, que nos va a acompañar durante el resto. María no se escucha. Ay, sí, perdona, estaba ahí con el audio. Bueno, como comentaba, ¿no? Que como ha dicho Sara, había un miedo por parte de los alumnos, pero también era un miedo inicial por parte de la asociación porque no sabían a qué se enfrentaban, ¿no? Como objetivos de la asociación, inclusión e integración de estos alumnos, porque, bueno, Sara era mi alumna desde el primer año de carrera, ¿no? Y ella me pidió, bueno, asesoramiento o ayuda, ¿no? Y ella me decía, queremos hacer esto porque ¿por qué tienen que ser los únicos, ¿no? Que no tienen esta oportunidad? Si tienen la capacidad, la misma motivación, puede que tengan un diferente ritmo, una diferente forma de aprendizaje, pero eso no quita que se les pueda facilitar el acceso al aprendizaje del español, ¿no? Y bueno, pues frente a esa o junto a esa inclusión y esa integración, pues también tenían en cuenta salvaguardar los derechos humanos, ¿no? Desarrollar esas habilidades, esas capacidades que muchas veces, como decía Carmen, ¿no? en la plenaria que ha abierto el EPL, muchas veces las personas no son las que tienen el problema es que no hay los medios o el material no está adaptado o falta una metodología adecuada, ¿no? Y bueno, tal vez son personas que tengan un cierto mayor o menor grado de discapacidad visual, pero aprovechar los puntos de fortaleza, como decía Sara, o sea, son alumnos que se centran mucho más en otro tipo de aspectos, como es la escucha. Escuchan mejor, el acento lo desarrollan mucho más rápido y llegan a alcanzar mucho mejor pulen mejor, ¿no? el acento que tal vez otro tipo de alumnado. Y bueno, con respecto a, digamos, los objetivos, aquí barriendo un poco para la casa, ¿no? Tal como marca el plan curricular, bueno, pues yo le comentaba a Sara, hay que tener en cuenta las 3 dimensiones que siempre se tienen o que siempre tenemos en mente desde la perspectiva del alumno o de un aprendiente de lenguas, ¿no? El alumno tiene que ser visto como agente social, que ha de conocer los elementos que constituyen el sistema de la lengua, ¿no? Y ser capaz de desenvolverse, pues, bueno, en las situaciones habituales de comunicación que se dan en cualquier interacción social. El alumno como hablante intercultural, capaz de identificar los aspectos relevantes de esa nueva cultura a la que está accediendo a través del español y establecer puentes
entre su cultura de origen, en este caso la egipcia, y la de los países hispanohablantes. Y bueno, por último, todos los que nos dedicamos a la enseñanza del ELE, sabemos que pues, en el A1 nuestros alumnos son bebés a los que les tenemos que ir haciendo casi de todo, pero que según van aprendiendo adquieren una mayor autonomía. Pues en este caso, yo le comentaba a Sara, tiene que ser exactamente lo mismo. El alumno ha de ser considerado como un aprendiente autónomo. De manera gradual se tiene que hacer responsable de su propio proceso de aprendizaje. Tienen que tener pues, una autonomía suficiente para continuar avanzando en su conocimiento del español, ¿no? Pues, más allá del propio currículo que se les ofrece. En un proceso que además, bueno, se lo decía a Sara y Sara lo sufre en primera persona, ¿no? El aprendizaje del español se prolonga a lo largo de toda la vida. Bueno, hemos querido rescatar esta frase de la UNESCO, que aunque ya tiene unos añitos, ¿no? Pero bueno, Sara me comentaba también que era una de las máximas que tenían siempre en la asociación en mente. Y bueno, el principio rector de este marco de acción es que las escuelas deben acoger a todos los niños independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, emocionales, lingüísticas u otras, ¿no? Y las escuelas tienen que encontrar la manera de educar con éxito a todos los niños, incluidos aquellos con discapacidades graves, que lo que os comentaba, bueno, si habéis estado, es lo que decía Carmen, ¿no? Y lo que apuntaba en su ponencia. Os queremos también trasladar esta iniciativa que, bueno, son compañeras de año de Sara, no de departamento. Esta es una fotografía de la Universidad del Cairo. La Universidad del Cairo hasta el 2017 tenía el departamento de español, pero en el 2018 se abrió el programa de traducción. Es un programa, pertenece a la universidad pública, pero es privado. Y bueno, estas 6 compañeras que vemos aquí, bueno, Marian, Menna, Rahma, etcétera, son alumnas de este programa de traducción que abrió en el 2018 y este año, como proyecto final de carrera, en el 2022, hicieron una iniciativa pionera en Egipto, que fue la traducción de Aula Internacional 1 al braille. Bueno, ha sido un proyecto muy bien acogido. Las llamaron de la tele egipcia, dieron entrevistas, bueno, eran como súper famosas, y el objetivo del programa de traducción es llevar a cabo la traducción de todos los libros de aula internacional a braille para así poder permitir el acceso de los alumnos y alumnas con discapacidad visual a una universidad en donde se enseñe español. De momento, solo en el programa de traducción, que como os comentamos es privado, porque en la parte pública no se ha llegado al acuerdo, pero bueno, creemos que es un gran avance y algo que merece ser mencionado y destacado. Y vamos bien de tiempo. Bueno, sí. Y por último, pues bueno, recursos con los que cuentan los audiolibros de la Biblioteca Electrónica del Instituto Cervantes, y cabe destacar aquí, creo, la conversión de libros en audio. Dentro de la asociación tuvieron un proyecto de crear 2 libritos de nivel A1 y A2 y posteriormente convertirlos en audio para poder o para que llegaran a este alumnado de la escuela ANNUR. Un equipo de unas 8 personas voluntarias de la asociación se encargaron de hacer los libros y posteriormente las grabaciones, y bueno, se llevaron a cabo más de 5 revisiones para que al final el material fuera lo más perfecto posible, ¿no? y les pudiera llegar bueno, pues para poder ser útil y práctico. Y luego, bueno, como recurso, pues muchas veces no hay una dotación económica, pero hay una dotación humana que invierte, ¿no? o que regala y es solidaria y da su tiempo a este tipo de proyectos y de asociaciones. Se pidió la ayuda de voluntarios que fueran estudiantes de español para participar bueno, tanto en Viva en Español como con la escuela ANNUR, y bueno, pues ha sido todo un éxito.
Sara a día de hoy ya no pertenece, pero le queda el buen recuerdo, ¿no? Y por eso cuando salió esta temática en el EPL, dado que ya habíamos estado nosotras hablando y colaborando mientras yo estaba en el Cairo, pues creímos que era una buena oportunidad para dar voz y visibilidad a la asociación. Y bueno, pues nada, desde Cairo y desde Delhi os queremos de nuevo agradecer que hayáis estado aquí escuchando. Y al igual que ha comentado antes también Eduardo, os dejamos el email de ambas y para cualquier pregunta, ruego, duda, ilusión en vuestra vida, pues no dudéis en contactarnos. Y nada, dejo de compartir pantalla. Bueno, también la podéis plantear directamente ahora y como estamos en experiencias no hace falta ni que utilicéis el chat. Si alguien quiere tomar la palabra, simplemente abrir el micrófono y preguntar directamente a Sara y a María. ¿Qué cantidad de participantes hay en ese programa de no videntes? ¿Con qué número de personas trabajan ustedes? De las personas invidentes, quería decir. Sí, de los no videntes. Fueron como casi 5 a 7 personas. ¿Por grupo o en el proyecto que mencionaron recién? En el grupo, sí. En el proyecto en general han trabajado como 2 años y luego en línea. Las personas, hay alumnos que participaron los 2 años y luego hay otros que entraron el segundo año, pero sobre todo eran como de 5 a 7 personas. Hay personas que sí, en el medio desaparecieron, como he dicho, por la puntualidad, porque en línea ha sido mucho más difícil, pero la mayoría eran muy puntuales y les gustaron mucho la experiencia. Ya, muchas gracias. Nada. ¿Más? ¿Que tenemos tiempo? Bueno, yo seguiría preguntando ¿en qué edad, Dale, Liliana. perdón, ¿en qué edad estaban esos 5 a 7 participantes? Eran sobre todo estudiantes de escuela secundaria, eran como 16, 17 años, los mayores eran de 18, algo así. Qué interesante, tan jóvenes y tan Sí. interesados, buenísimo. Una pregunta, ¿cuál era su motivación para el estudio del español, para estudiar español? ¿De mí o de ellos? De ellos, Bueno, porque normalmente en Egipto tenemos como tercera lengua, podemos elegir de español, italiano, alemán. Y en esa escuela de Al-Nur tenían las 3 lenguas y ellos eligieron estudiar español. La mayoría de ellos querían viajar con becas a España y también a Estados Unidos porque se les ofrece mucho becas a Estados Unidos y allí ellos saben que allí se puede hablar mucho español. Y bueno, por el gusto de la lengua, como cualquier persona egipcia que la mayoría sí nos gusta la lengua, por eso la estudian. Lo estudian en la escuela y luego como la actividad estudiantil les ha ofrecido una oportunidad más para desarrollar esa lengua, para hacer lo que quieren. Gracias, sí. Nada. Muy bien. ¿Alguien? Una preguntita más, tenemos tiempo. Sí, yo quería preguntar si entre esos alumnos se despertó alguna vocación para ser profesor de español. Y sí, hay una chica, incluso ella es ahora mismo es estudiante de español en la Facultad de Alsun y quiere ser profesora de español, seguir esa ambición que se ha creado en la asociación. Les resultó un poco difícil porque me ha hablado de que también en la facultad no se les ofrece la ayuda complementaria que necesita. Por ejemplo, como ha hablado María, que necesitan los audiolibros, por ejemplo, necesitan un trato un poco especial con el material, un material adaptado, pero
normalmente no se ofrece tanto, pero sus compañeros le ayuda en eso. Entonces, por eso estamos hablando de voluntarios, de la ayuda humana, que no necesariamente la facultad o las asociaciones lo pueden ofrecer, pero los compañeros y los voluntarios lo pueden ofrecer. Y como comentábamos también con la iniciativa que ha creado el Departamento de Traducción, está muy bien, pero vamos a ver cómo se gestiona ese material, porque o sea, es un programa privado, es como una universidad privada, es muy cara, como decía Sara, muchas veces estos alumnos no tienen recursos y, o sea, es que es lo que decía Carmen, o sea, a veces el problema es material, el problema es metodológico, es la infraestructura, ¿no? Y en países como, pues no sé, igual en España hay más desarrollo, más avance, pero en Egipto todavía falta trabajar mucho esto, ¿no? Y bueno, esa iniciativa de la Universidad del Cairo está muy bien, pero también tiene cierto sesgo al formar parte del programa privado, ¿no? Entonces, bueno, a ver si se puede con el tiempo extrapolar y que llegue a más gente. Muy bien. Si me permite, Juan, ¿me permites un momento, por favor? Claro, Alka, dale. Sí, es que solo como un comentario, es que primero de todo, enhorabuena a todo el equipo que hayan empezado con esta iniciativa, que simplemente un comentario al respecto, que hace años cuando todavía estaba en Genio, pues tuve una alumna invidente que se matriculó en el primer año y claro, que tuvimos que enfrentar precisamente este problema. Y eso es cuestión, imaginaros, en el año 2008, para allá. Y nos enfrentábamos a un problema real, cómo enseñar a la chica, porque llegamos a la clase con ciertas actividades que para ella eran muy difíciles de seguir. Entonces, igual seguimos la misma práctica de tener una persona, lo que llamaba sombra, ¿no? Que la ayudaba, incluso tenía acceso a un writer para escribir exámenes y tal, pero por poco la chica siguió hasta bueno, sacó 2 años del curso, pero en el tercer año ya era superior a ella porque era mucho más difícil en cuanto al contenido, lecturas, etc. Y en aquel momento intentamos sacar, bueno, nos pusimos en contacto con la organización de ONCE y tal, a ver si había posibilidad de sacar cosas, pero nada. Al final la chica, la pobre, tuvo que cambiar de curso y se fue a otro centro, pero esa es solo el input que quería dar, pues, una experiencia como adicional a eso. Muchas gracias. Vale, pues gracias a ti, Alka, gracias a María y a Sara. Un poco para cerrar el círculo, habéis comentado algo que me ha recordado a una película india que vi hace poco, de los años 80. Mira, igual Alka ahora, que justamente ha hablado, la conoce, que se llama Sparsh, con Naseeruddin Shah y Shabana Azmi, que es, Sí. Él es un director de una escuela para alumnos invidentes. Él mismo es ciego y ella es una profesora que empieza a colaborar ahí de forma voluntaria y señala muy bien cómo cuando estás, todo lo voluntario, toda esta labor que se realiza desde las mejores intenciones, lo fácil que es despertar todo tipo de herir la sensibilidad del alumnado, porque siempre hay una condescendencia que tienen a sentir y cómo es muy fácil herir sus sentimientos porque consideran que se los infantiliza constantemente. Exacto, que hay una especie de bondad que se demuestra, pero que acaba siendo hiriente en la medida que la persona considera que se la trata como alguien que tiene un problema cognitivo cuando realmente pues, se trata de una barrera de otro tipo. Precisamente, y además, como bueno, una cosa más que quería añadir es que en Europa y tal hay muchas más facilidades respecto a la traducción o interpretación para los invidentes. Precisamente una alumna mía hizo un estudio para su MPhil, ¿no? Para la tesina final de carrera, sobre aspectos de interpretación para personas invidentes y cuántas escalas hay, si aquí tenían esta facilidad de poder hacerlo y total. Es que hay una falta de recursos y sensibilidad por parte del público en general en este aspecto. Y es precisamente, me ha encantado la presentación, de verdad, por eso he tenido que imprimir, pero es que me ha encantado, de verdad. Muchas gracias, Sara, de verdad.
María, muchas A gracias. ustedes, muchas gracias. Gracias a Muy bien. Vale.